Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? ¿Cuál es la situación del país? De esto vamos a hablar en el día de hoy con el politólogo, también internacionalista, Carlos Romero, quien nos acompaña en el estudio de Ver TV Noticias. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Recientemente el presidente Maduro cumplió su anunciado sacudón y ha sido objeto de mofa por parte de un grupo importante de la ciudadanía. ¿Hubo sacudón? Hubo sacudón en primer lugar y en segundo lugar hay que tomárselo en serio, porque la orientación del gobierno está muy clara en la alocución del presidente de la República y en los sucesivos decretos y posiciones políticas que han tomado a partir de ese día. Yo creo que hay tres grandes elementos que pueden reforzar esta idea. En primer lugar, la dirección del gobierno hacia la creación de un Estado comunal, independientemente que lo puedan hacer o no. Ese es el objetivo del gobierno, es decir, hacer un Estado distinto al estado de capitalismo mixto que habíamos observado históricamente en Venezuela. Y eso significa, en dos palabras, la profundización de la revolución. En segundo lugar, también hubo un sacudón en relación al tema de la unificación de las finanzas públicas venezolanas, que estaban ciertamente regadas porque había el Fondo Chino, había el Banco Central, estaba la Tesorería Nacional, estaba por supuesto también los fondos de ahorro nacionales, etcétera, Fonden, todo lo que se va a agrupar ahora, que es una medida también de carácter, podríamos llamar, contable, porque coloca como reservas internacionales todo ese dinero, aunque realmente no sean desde el punto de vista de la ortodoxia económica unas reservas. Y en tercer lugar, la profundización de la visión excluyente de la política, porque ahí no estuvieron los representantes de los sectores más diversos de la vida nacional. Eso fue una especie de cónclave del gobierno y del partido de gobierno. Y no tuvo la oposición, no tuvo factores como la iglesia, como los sectores económicos, etcétera, lo que indica también que la concepción excluyente de la política se va a reforzar. Entonces, en conclusión, yo pienso que sí hubo un sacudón, pero lamentablemente no fue el sacudón que estaba esperando la oposición, no fue el sacudón que estaba esperando el sector empresarial, pues el sector empresarial estaba esperando medidas económicas de flexibilidad económica y el sector de la oposición estaba esperando un reinicio de un cierto diálogo con el gobierno y de una apertura política, pero lamentablemente lo que se ha hecho es reforzar el conjunto de elementos fundamentales que se ha orientado la gestión del gobierno del presidente Maduro. Dos elementos de las primeras palabras de Carlos Romero. Para querer hay que poder. ¿Puede el gobierno ir hacia su orientación comunal, hacia su orientación comunista con la realidad económica que está manejando? ¿Tiene piso para avanzar en este propósito? Bueno, lo que pasa es que la pregunta tuya tendría dos respuestas, una de carácter moral y una de carácter práctico. De carácter moral es que si nosotros, los venezolanos, queremos ir hacia esa dirección. Yo tengo la impresión que la mayoría de los venezolanos no aceptan ese modelo excluyente y ese modelo comunal que ha venido planteando el gobierno. Habrá, por supuesto, venezolanos y todavía hay una mayoría relativa que pudiéramos ubicarla en un 48-49% que está a favor de esa iniciativa. Pero la mayoría de los venezolanos quieren una sociedad que no sea excluyente, una sociedad que sea equilibrada en cuanto al papel del Estado y el papel de la empresa privada y, por supuesto, una sociedad en la cual haya una mayor armonía y se reduzca el nivel de polarización que tenemos. Entonces, este es un problema de naturaleza moral. Hay dos concepciones de vida en este momento en Venezuela. Y desde el punto de vista práctico, por supuesto, nos vamos a referir si hay recursos materiales o no hay recursos materiales para llevar adelante este proyecto. Bueno, lo que te puedo contestar, porque no soy economista, es lo que uno observa en términos generales. Número uno, es muy caro. Es decir, porque no es caro no solamente en términos de las cifras que se tienen que manejar para llevar adelante esto, sino que es muy caro porque los resultados parciales de algunos experimentos que se han hecho en materia comunal, en materia de cooperativas y en materia de empresas socialistas han dejado mucho que desear. Los mismos economistas del gobierno y del partido de gobierno insisten en que hay más de 1000 empresas públicas que no están dando resultados. Por supuesto, nosotros observamos las de mayor renombre, vale decir PDVSA, Sidor, empresas de Sidor, etcétera. Pero hay más de 1000 empresas
de carácter social o comunitario o comunal que no han dado resultados. Entonces, primero es caro por el monto, segundo es caro por la eficacia y eficiencia que no se le ve el queso o la tostada. Y en tercer lugar, también porque a la larga una concepción de la economía estatizada lo que lleva es a reducir las ansias de progreso de la gente y eso lleva entonces a un estancamiento de la economía, que es lo que estamos observando en este momento. La segunda inquietud que me surge es, no se sacudió como lo esperaba Fedecámara, como lo podía esperar el sector empresarial del país, pero la situación económica no se modificó. Esa es la segunda inquietud que me surge de la entrada, porque si bien no eran las medidas que esperaba Fedecámara o el sector empresarial, de todas maneras ha habido una liberación de precios, ha habido ajuste en algunos rubros hasta del doble, más del 100%. Entonces, de alguna manera se estarían tomando las medidas que estaba reclamando el sector empresarial, o algunas de ellas. El tema es que se han tomado solamente parcialmente las medidas y sobre todo en el aspecto comercial, en la materia de la sinceración de precios que estaban rezagados hace mucho tiempo y que no correspondían a la realidad internacional y en particularmente a la realidad cambiaria venezolana. Uno de los elementos que uno se pregunta por qué la gente compra y después vende los productos de primera necesidad es porque la distancia que hay entre los precios internacionales llevados a dólares y los precios nacionales regulados son muy grandes y eso ha producido toda esta irracionalidad de las compras nerviosas, de los bachaqueros, de la compra-venta, etcétera. Entonces sí ha habido unas medidas, pero han sido muy concentradas en el aspecto comercial, en primer lugar, relacionado con el mercadeo, y en segundo lugar, no se han tomado las medidas fundamentales, que son las referidas a la materia cambiaria, por ejemplo. Pero hay algo más, que es que a partir del sacudón también hay un planteamiento de agrupar a todas las compañías y a todas las empresas del Estado en materia alimentaria. Y yo estoy viendo que en vez de flexibilizar el ritmo de los bienes y servicios en Venezuela, más bien nos están concentrando más. Fíjate tú que acaban de construir una especie de macroempresa que va a hacer la sumatoria de Mercal, de Abasto Bicentenario, de Casa y de otras empresas que están relacionadas con el tema de los alimentos, que es una respuesta a mi modo de ver burocrática e ineficiente. Entonces lo que estamos observando en términos generales es que no se cumplieron con las expectativas. Eso por supuesto no quiere decir que en el caso que nos ocupa haya un aspecto en que sí se ha tratado de mejorar la condición del valor de los bienes y servicios en Venezuela. Bueno, no se cumplieron o no se han cumplido, porque no sé si fue Sanguino quien dijo recientemente que las medidas que estaba trabajando el equipo de Rafael Ramírez simple y llanamente se postergaron, pero que están ahí. Bueno, él lo dice seguramente porque hay un debate interno sobre si es necesario o no es necesario llevarlas adelante. Inclusive hay gente del gobierno que dice que no vale la pena hacerlo porque va a haber una especie de renacimiento del precio del petróleo que va a permitir... ¿Y con eso solo basta? Pero por supuesto que no, porque es que el problema en Venezuela está en la discusión básica, está en el modelo económico. Es decir, ¿sirve o no sirve el modelo económico para llevar la estabilidad política y económica en el país? Ahora, cuando hablamos del sacudón, que es con lo que comenzamos la conversación, ¿el sacudón fue en el oficialismo o el sacudón está siendo en la oposición? Vemos que Bandera Roja se retira de la MUD, vemos que empieza una pelea entre PJ y BP, o sea, vemos que esa pelea se traslada a quienes son seguidores de una corriente o de la otra. Entonces, en lugar de concentrar esfuerzos para hacerle frente al gobierno, empiezan a dispersarse los esfuerzos y pelearse entre ellos mismos. Bueno, ahí no hay un sacudón, sino un saco de gato, que es distinto, ¿no?, en la oposición, porque realmente hay, en este momento nosotros estamos asistiendo a los últimos días de Pompeya, es decir, estamos asistiendo a los últimos días de la MUD. No cabe la menor duda que la concepción de la MUD, como se planteó desde el año 2009, es una concepción que en este momento está en pico de Zamuro, en primer lugar. En segundo lugar, porque en la oposición no solamente hay perspectivas distintas de lo que se debe hacer en el futuro, porque en la oposición uno consigue desde personas que quieren que los Estados Unidos invadan Venezuela hasta personas que están encaminadas en el proceso electoral y en la organización de la campaña electoral para el año 2015 en relación a las elecciones parlamentarias. Pero lo más importante para mí es que hay un debate sobre dos temas que no ha resuelto la oposición. El primer debate es cuál es el diagnóstico de lo que está pasando en Venezuela.
hay dos concepciones, la apocalíptica que dice esto está a punto de melcocha, ¿verdad? Esto está a punto de caer, y otro sector de la oposición que dice, momentico, en este momento más bien hay un control del Estado sobre las cuatro patas fundamentales de la mesa, entendiendo la mesa como el régimen, la cuestión militar, la cuestión política, la cuestión social y la cuestión económica. Entonces, ahí hay un primer problema, es decir, ¿cuál es el diagnóstico de lo que está pasando en Venezuela? ¿En qué situación estamos en este momento? Y una segunda discusión que hay en la oposición es cuál es el camino que vamos a tomar a partir del diagnóstico. Es decir, si vamos a seguir por el camino electoral, si vamos a seguir por la multiplicación de diferentes vías para la toma del poder, o si nos vamos a ir por vías que no son precisamente de carácter institucional. Entonces, ahí hay esas dos discusiones, y sobre esas dos discusiones es que se deriva entonces la competencia entre los diferentes partidos, porque hay concesiones distintas. Y eso no queda la menor duda que solamente la posibilidad de una victoria electoral parlamentaria en el 2015 puede reducir esas fricciones que hay entre la oposición, porque puede darse el caso entonces que haya listas universales, ¿verdad? Una lista única para tener mayor posibilidad de lograr una mayoría en el próximo Parlamento Nacional. Y si desde la perspectiva de Carlos Romero el Vesubio hace erupción y Pompeya está nuevamente en el camino de la lava y está en vías de desaparición la MUD, ¿cuál es el camino correcto para llegar a Roma? Bueno, lo primero es sincerarse sobre los proyectos diferentes que hay, sobre el liderazgo, porque hay un problema sobre el liderazgo en este momento en la oposición, no cabe la menor duda. Y en tercer lugar, sobre el tema más difícil, que es el tema de las relaciones con el gobierno. ¿Está planteado o no está planteado? ¿Es correcto o no es correcto reiniciar el diálogo con el gobierno? Desde el punto de vista de Carlos Romero, ¿qué mató a la MUD? ¿La salida o sentarse en la mesa de negociación? Porque cuando uno revisaba la lectura de buena parte de la opinión pública, algunos reclamaban que la MUD se sentó para aplacar la salida, para aplacar el descontento popular, mientras otros criticaban el momento en que se decidió agitar la calle. ¿Qué mata a la MUD? ¿En qué se equivocó la MUD? ¿En no apoyar la salida o en sentarse a conversar? Bueno, primero y principal que la MUD está agonizando, pero no ha fallecido, ¿no? Entonces, pero en todo caso, la situación precaria que tiene en este momento, por supuesto que hay diferentes análisis, unos que dicen que la salida y todo el proceso político de febrero, la movida parlamentaria, la salida de la Asamblea Constituyente, etcétera, el cambio de régimen, todas esas posiciones de que de cierta manera se desviaron del centro de atención de la MUD, que era el tema electoral, y hicieron mucho daño, eso no queda la menor duda. Ahí se vio claramente que había una división en cuanto al liderazgo, en cuanto a la visión de país, en cuanto a los objetivos concretos, etcétera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar también, no queda la menor duda que ha contribuido a ese periodo agónico de la MUD la situación de estabilidad que el gobierno ha tenido, porque mucha gente apostó que la desaparición del presidente Chávez iba a abrir las puertas de la inestabilidad política en Venezuela. Y eso no se dio. El gobierno de Maduro se ha mantenido y ha venido controlando todos los factores de poder, tal como lo dijimos previamente. Y eso dio lugar entonces a una especie como de letargo de la MUD en cuanto a sus compromisos que había asumido a partir de abril del año 2013 de reclamar que había dudas sobre los resultados electorales. Entonces son varios elementos que se sumaron para llevar a este estado de agonía que tiene en este momento ese proyecto unitario. Me quedan un poco más de 5 minutos y hay dos temas que quiero abordar. Cuando uno ve puertas adentro también el oficialismo y ve esta rebelión que se está dando, liderada por la marea socialista y provocada por reacciones como la de Giordani, Navarro, Annalisa Osorio, uno siente que también hay descontento en el oficialismo, como lo hemos conversado, que ocurre en la oposición. En general, la clase política no está viviendo un mal momento. Esto no es un caldo de cultivo como para que cualquier tipo de aventura desestabilice políticamente el país.
Bueno, yo creo que en este momento no hay condiciones para pensar que estamos en un proceso de desestabilización fuerte y en un proceso de inestabilidad política que puede llevarlo a uno a pensar que hay a la vuelta de la esquina la posibilidad de un cambio político en el país. Yo creo que estamos en un marco de estabilidad política, pero con grandes fisuras, tanto en el gobierno como en la oposición. En el caso específico del gobierno, hay indudablemente una minoría que tiene unas posiciones de carácter radical frente a la gestión de gobierno de Maduro, que han aflorado fundamentalmente, no han nacido, pero han aflorado a partir de la desaparición física del presidente Chávez. Todo el mundo sabe que el liderazgo del presidente Chávez estaba por encima de la dirección política y militar de la experiencia chavista. Hoy por hoy el liderazgo del presidente Maduro forma parte de esa dirección político-militar y por lo tanto las alianzas que se giran alrededor del gobierno y del partido son mucho más complejas y son mucho más difíciles de agrupar en un solo saco. Ahí también hay problemas en cuanto a la visión de lo que se debe llevar. Pero cuando yo me refiero, disculpa que te interrumpa, Carlos, cuando yo me refiero a la inestabilidad política que puede generar aventuras, no lo hablo desde el punto de vista de la estrategia, que las medidas que estés tomando sean acertadas o desacertadas, o qué tanto músculo no sobre la situación, sino en la identificación de la clase política con la sociedad. Entonces, cuando vamos, la marea socialista es una expresión del pueblo chavista, pero una expresión del pueblo. Las críticas en la oposición están presentes también en el pueblo, que sienten que no hacen oposición como se debería hacer. Entonces, pareciera que la clase política se está desconectando de las necesidades del país. Y cuando tú no te sientes identificado con la clase política, evidentemente nadie sale a darle frente a cualquier tipo de llamado de la clase política. Lo que pasa es que los sectores populares y los sectores sociales en general, porque tenemos que incluir la clase media, no solamente la clase media tradicional, sino esta clase media digamos, paralela que ha crecido en todos estos años, están en sus propias dinámicas. Es decir, tú no le puedes decir a un ciudadano en este momento que esté pendiente de lo que está pasando en la MUD o de lo que está pasando con la marea socialista porque tiene unas prioridades en este momento. El sueldo no le alcanza, la inflación se lo está tragando, la inseguridad es un problema de todos los días. ¿Cuántas madres uno conoce que en la noche no duermen esperando que los hijos regresen? Y ese es el punto en concreto. Yo no siento que la clase política está ocupada en atender las exigencias y las necesidades de la gente. En parte sí y en parte no. En todo caso, lo que a mí me interesa destacar y afirmando y respaldando tu posición es que hay un movimiento social que está experimentando un cambio y la clase política no lo está observando. Pero el hecho que haya un movimiento social y que haya unas prioridades en el movimiento social no significa necesariamente que sean digamos, instrumentos o sean el adelanto de que pueda haber una situación de desequilibrio. Más bien yo pienso que en la medida en que el país se mueve es mucho mejor, porque si el país se mueve y no está en un letargo, tiene mayores condiciones para exigirle a la clase política que oriente hacia una dirección para el bienestar de todos. Me quedan unos pocos minutos y quiero tocar el segundo de los temas que planteé o que anuncié que iba a plantear. Ocurrieron dos hechos más allá de nuestra frontera en la semana que culminó. Dos estudiantes fueron deportados de Colombia a Venezuela, dos activistas políticos en contra de la gestión del oficialismo, y el ex embajador Milos Alcalay, que iba para un evento en Nicaragua, también lo agarran, usted no entra aquí, lo montan en un avión y lo sacan. ¿Hay una estrategia geopolítica de los gobiernos de América como para respaldar al gobierno venezolano y qué consecuencias puede traer, hasta dónde pueden llegar? Bueno, primero y principal, no es una sorpresa para mí que la mayoría de los gobiernos se lavan las manos de lo que está pasando en Venezuela y en particular han sido poco solidarios con la oposición venezolana. Ahora, no cabe la menor duda que estos dos episodios que tú estás planteando y recordando son episodios que son indudablemente instrumentos para una alarma, porque si algo había, históricamente hablando en Venezuela, es que siempre el venezolano perseguido había conseguido refugio, había conseguido consideración, había conseguido apoyo, así como nosotros también le dimos apoyo a muchos latinoamericanos y a muchos europeos,
primero los europeos después de la década de los 40 y luego latinoamericanos en la década de los 70 y 80, que vinieron huyendo de las experiencias militares en esos países, de la represión y la violación de los derechos humanos. Ahora resulta que cuando los venezolanos están pidiendo ese apoyo, ese refugio en otros países de América Latina y en América Central y en el Caribe, estamos observando este tipo de conducta. Indudablemente que es reprochable y es muy triste que estemos en una situación que se plasma en estos dos episodios que tú has hecho mención. Se me acabó el tiempo, en 15 segundos. Una profecía. ¿Cómo ve a Venezuela en diciembre? ¿Alborotada cómo está? Simplemente alborotada, no pasa más allá. No, nosotros llegamos a las elecciones parlamentarias, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Carlos Romero. Carlos Seguro. Romero, politólogo, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta, amigos.